SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues me gustaría el Valilla. El Valilla. Vale. Bueno, arrancamos en el mar. Te voy a pedir que me describas cuando haces o cuando hacías windsurf. Pues es una de las sensaciones de libertad, de velocidad, de no fricción, de placer más grandes que hay. ¿Te relaciona de otra manera el practicar windsurf o vela con el mar? Totalmente. Yo, mi primera experiencia con el mar fue que me apuntaron a un curso de Optimist, que son esas barquitas para los niños, que son como bañeras y que es la iniciación el bautismo al mar para los niños, ¿no? Y recuerdo que no me gustó mucho porque debía ser muy pequeño yo para eso, y de repente salir en una barca en el mar yo solo, pasé bastante miedo y me asustó bastante el mar. Luego ya mi padre se compró un Hobbycat, un catamarán, y íbamos los dos juntos. Ya tenía 11, 12 años. Íbamos juntos y ahí sí que empecé a disfrutar muchísimo el mar. ¿Cómo era salir con tu padre en el catamarán? Pues era un momento de estar él y yo juntos, charlando de lo que fuera, valorando el viento, las condiciones del mar, para dónde íbamos, para dónde no. Luego pasar momentos, pues esos en los que vuelcas, levantar el barco, esas odiseas, ¿no? Esos días que dices, bueno, hemos vuelto a casa, qué bien. Y lo recuerdo como un momento de conexión, ¿no? De hacer deporte en familia, ¿no? Tienes una apasionada relación con el mar. Pues sí, la verdad es que sí. Ahora que lo dices, siempre ha estado ahí, muy, muy presente. Y sobre todo el disfrutar. También el decir, a mí me gusta la vela. O sea, me gusta salir al mar en barco, pero como la vela no hay nada. O sea, el deslizarte sobre las olas, sobre el mar, con la fuerza del viento, me parece que más aún con los tiempos que corren, en los que estamos intentando sacar el máximo provecho a la naturaleza y no invadirla y deteriorarla como lo que suponen los yates a motor y el consumo, ¿no? de petróleo, de ensuciar los mares, de la velocidad, ¿no? Cuando me irrita, ¿no? El mar te coloca en tu sitio, ¿no? También te hace saber cómo estás tú respecto a la naturaleza, ¿no? Te desafía, no puedes perderle nunca el respeto, te enseña muchas cosas. Vamos a un sonido. Dime dónde te lleva este sonido. ¿Este instrumento, el fagot, dónde te lleva? Pues este instrumento, esta pieza no la conocía. La verdad es que me parece muy, muy bonita. Es una sonata para fagot y piano de Paul Hindemith. Hindemith, vale, Sí. Vale. Pues sí, un gran autor del siglo XX. El fagot son esas tardes en casa del profesor, de mi primer profesor, el señor Carbonell, que era un señor mayor, entrañable, que había sido profesor de Carreras, del cantante. ¿De José Carreras? José Carreras, sí. Y había sido profesor de él en el monasterio de Montserrat. Y tuve el placer de tenerle como primer profesor de fagot. Yo empecé a estudiar el fagot con 11 años. ¿Y por qué este instrumento? Bueno, pues podría sonar a marcianada, pero resulta que en mi casa, en mi familia, todo el mundo tocaba algún instrumento. Entonces era lo habitual. Y mi padre, que es un gran manipulador,
nos ponía sinfonías, sonatas, piezas musicales, a veces con la partitura, y nos llamaba la atención de, oye, es el fagot, mira, es bonito, ¿eh? Te gusta, sí. ¿verdad? Y tal. Y llegaba un momento y dices, realmente me gusta. Y la acertó mucho porque realmente es un instrumento que a mí me encanta y que me ha encantado tocarlo. Luego hubo un momento en el que me planteé... Disculpa, cuando me dices todos tocan un instrumento en casa, todos tocamos un instrumento en casa, por ejemplo, tu padre... Bueno, empezamos todos de niños, dos hermanas y yo, con el piano, ¿Con el y luego un piano? momento que cada uno eligió, entre comillas, un instrumento de viento. ¿Y tus padres también tocaban? Mi padre toca el oboe, mi hermana mayor tocaba la trompa y mi otra hermana la flauta travesera. Y mi madre, cuando yo nací, mi padre le regaló un spinet, que es una especie de instrumento como de teclado del barroco, ¿no? Es como un clavicémbalo de esta Que tenéis época. una orquesta en casa. O Sí, sea, vosotros los domingos por la tarde os reuníais y tocabais música de cámara. hacíamos música de cámara los sábados o los domingos por la tarde. Y luego yo toqué muchos años en orquestas y en bandas. Tocaba en la banda del pueblo donde estábamos en Menorca. Luego toqué en una orquesta que hacíamos temas de películas. Y yo eso lo disfruté muchísimo. Y conocí muchas bandas sonoras de películas, desde musicales hasta, tocamos desde Ennio Morricone, pasando por Tchaikovsky o yo qué sé, o Indiana Jones, todo, ¿no? Qué bueno. Y era un placer. ¿Hubo un momento en el que decidiste que querías dar un giro, que no querías ir por el camino de la música? Porque empezando desde tan pequeño, lo normal es que hubieras desarrollado una vocal. Claro, yo iba para músico y hubo una época que me ganaba más o menos la vida, me iban saliendo bolos como músico, entonces me lo planteé si ese era mi camino. Pero de repente no me vi yo en el foso de una orquesta tocando ahí toda la vida detrás de un atril y sentado ahí tocando el instrumento. Tenía la sensación de que había otro llamado que era más poderoso. Y entonces nunca lo he dejado, siempre ha estado ahí y siempre me ha servido mucho y me ha acompañado mucho la música. O sea, el hecho de tener una formación clásica, académica, musical, me ha ayudado en muchos sentidos y creo que a nivel artístico es una gran herramienta para estructurar mentalmente, para desarrollar el oído, para desarrollar el ritmo y para aprender a escuchar a tus compañeros y a tus compañeras en cualquier circunstancia. Creo que hablas 5 idiomas, no sé si alguno más, alemán por tu padre, Sí. español, catalán, hablas francés y hablas inglés. Entonces, ¿tú en qué idioma te cabreas? A ver, Cuando tienes que soltar cuando un taco. tengo que pegarles una bronca a mis hijos, lo hago en alemán. En alemán. Hace ¿Qué más cosas? efecto. ¿Y por qué en No, alemán? me sale del alma, supongo, porque les hablo en alemán. yo a Porque ellos, es como entonces, hablaba tu claro, padre, o habla, no como sé habla si mi sigue padre, vivo tu padre. Y porque yo les hablo en alemán En a mis alemán, a hijos. tus Entonces, desde que nacieron, me propuse hablarles en alemán para regalarles este don, ¿no? De poder hablar idiomas que para mí me ha abierto muchas puertas y me ha permitido viajar muchísimo. Y cuando tienes que utilizar un lenguaje amoroso, cuando tienes que declararte, ¿en qué idioma lo haces? Depende de las circunstancias, pero ahora te voy a decir que el alemán es una lengua muy, muy poética y muy dulce y muy amorosa. Así. Lo que la gente asocia, y por eso también asocia al grito, a las consonantes duras y percutivas de la lengua alemana, tienen el alemán puede ser muy melódico y muy dulce. Hay muchos prejuicios también con las lenguas, ¿no? Pensé que ibas a decir en francés. Porque parece que la lengua del amor es el francés. El francés ya ni te Como cuento. te manejas en tantos. Sí, el francés... corramos un tupido velo.
Cuando quieres seducir, utilizas el francés, ¿no? Te voy a poner una película. Yo sé que un profesor, Perdona, en clase de yo teatro, creo que todas las lenguas susurradas al oído pueden ser bonitas. Muy románticas, Entonces, exacto. según cómo te hablen y lo que te digan, y aunque no lo entiendas, hablarás portugués también, ¿no? Te fuiste a Brasil, no me sé fui si a por Brasil amor. unos meses. Unos meses por amor. Estudiaste árabe, quiero decir. No he tenido un gato pardo más políglota, tengo que decírtelo. Puede ser, puede ser. Bueno, voy a llevarte a un lugar, porque yo sé que una profesora o un profesor en una escuela de interpretación, en la escuela en la que estudiaste, os dijo algo que luego fue verdad, ¿no? Que es: no volveréis a ver una película con una mirada virgen. Pero yo te voy a llevar a los cines Verdi, con tus colegas de la adolescencia, cuando verdaderamente estabas virgen viendo esta película. Always look on the bright side of life. Canta. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look At the bright side of life. Porque esta, la vida de Brian, la viste virgen todavía, con la mirada virgen. Todavía Sí. no eras actor. No era actor. No sé si estaba estudiando interpretación o fue antes, pero recuerdo perfectamente en los cines Verdi, en Barcelona, en Gracia, con un grupo de amigos del colegio alemán. Y salimos, encantados. Dando brincos, dando ¿no? brincos, exacto. Es una película que siempre da buen rollo. just before you draw your terminal breath. ¿Por qué el actor Alex Brendemühl se ha puesto de seudónimo El Valilla? Pues mira, te voy a contar, porque cuando me estabas hablando del seudónimo, me he acordado de una película que rodé que se llama Entre Lobos, que es una película de Gerardo Olivares, Magnífica. magnífica. Magnífica porque es preciosa, una historia real. Exactamente. Es muy impactante, es verdad, hiciste esa película. Y yo hacía un papel muy pequeñito, Muy pequeño, sí. que era el hijo de Sancho Gracia. Y tuve el placer y el privilegio de rodar junto a Sancho Gracia, que ya estaba él muy mayor, y estuvimos compartiendo cenas y comidas y contando anécdotas, historias, que bueno, aquello fue un gran regalo. Ujú. Y luego el trabajo con Gerardo, que es un realizador estupendo, una gran persona, muy amigo. Y este personaje que me pidieron que hablase en cordobés, y me tuve que... O sea, también hablas cordobés. En cordobés, sí, lo estudié el cordobés. y fue un reto precioso y lo recuerdo. De repente me dices, un seudónimo bonito, pues el Valilla. El Valilla. Fíjate, de las que has podido hacer, más de 100 películas. Alex Brendemühl, más de 100 películas. Pues sí, sí. Y has elegido el personaje del Valilla, que fue una cosa pequeña, de cómo te impactó hacer esa película. A los espectadores, a mí me impactó mucho también. ¿Alguna vez has contado que el que arrancaras tu trayectoria, vamos a decirlo así, siendo figurante en una ópera en el Liceu, hizo que aprendieras la profesión desde abajo y que valoraras que cada proyecto que te dan, papel protagonista, un personaje de reparto, un personaje pequeño como el Valilla, lo consideres un privilegio, o sea, seas consciente del privilegio que tienes estando en cada proyecto. ¿Es verdad que te lo dio eso, arrancar de figurante? O sea, que lo primero que hicieras un escenario fuera ahí de... Sí, yo creo que... yo siempre digo que tengo la suerte de haber crecido desde abajo, ¿no? Uh-huh. Como actor, que no me han regalado nada el primer día, o sea que no fue fácil empezar a trabajar y hacer
hacer cosas, o sea, muchos rechazos, muchas negativas, también muchas pruebas fallidas, mucha inseguridad inicial también. Yo tenía, con 20 años que salí de la Escuela de Arte Dramático, tenía un físico que parecía más mayor, pero no tenía la experiencia. Entonces me llegaban propuestas de personajes que luego, pues igual no estaba a la altura de ese personaje. Y realmente tuve la suerte esta, ¿no? De estar empezando como figurante, que es una gran escuela y donde aprendes a estar en un rodaje, a estar en un set y ver cómo funciona y qué prioridades hay y cómo funciona aquello. Y luego pues hice de todo como actor en mis inicios, pues animaciones en discotecas, haciendo de monje satánico o haciendo de quietista en el programa de Querida Concha, haciendo, no sé, mil apariciones en televisión o animaciones en la calle o en una feria de no sé qué, pues montándote un personaje y saliendo. Y eso es la gran escuela. ¿Sigues haciendo casting? Por ejemplo, ahora estás en 2 de las películas más esperadas de este otoño, ¿no? En la de Félix Vizcarret, que está basada en una novela de Juanjo Millás, y la de Sesgay, Historias para no contar. ¿Tú sigues haciendo casting? O sea, después de tantas películas, después de tanta trayectoria, después de tanto teatro, ¿sigues presentando un casting ahí esperando a que te elijan? O sea, ¿y uno se relaja o sigue con la tensión de hace 20 años? Pues sí, me hace gracia que lo preguntes porque realmente es un temazo esto, ¿no? Hay veces que me proponen el personaje directamente, hay directores que me lo proponen, o proyectos que lo ven muy claro que voy a ser yo y te ofrecen el personaje. Pero me llegan muchas propuestas que tengo que hacer un casting y tengo que grabarme. Ahora prácticamente todos son castings que te grabas tú en casa. ¿Y es mejor eso que ir ahí a una cola y miras ahí al de al lado y al otro de al lado? Tiene sus cosas buenas porque te tomas tus tiempos para prepararlo. Si yo siempre, si me dicen de hoy para mañana, digo, no lo voy a hacer. Digo, necesito una semana. Ir dejando que vaya cogiendo peso el trabajo del personaje, y entonces llega un momento que lo haces. Claro, ¿qué implica? Tienes que buscar a alguien que te dé la réplica, grabarte, poner unas condiciones que sean más o menos dignas para que aquello quede bien. Que te dé bien la luz, ¿no? Es un triple trabajo. Bien la cámara, que salgas bien. Haces de director de fotografía, claro. De director, de maquillador. ¿Cuánto puedes repetir, no sé, una escena hasta que dices, ahora la mando? ¿20 veces? Pues depende nos hacemos una foto y nos la repetimos 20 veces. Depende del tiempo que tengan los que me aguantan dándome la réplica, porque el tema es encontrar a alguien a veces que te dé la réplica y que puede ser tu hijo o tu pareja. ¿Quién te la da? ¿Te la dan en casa? Sí, porque yo ya, o sea, ir a pedir favores por ahí en casa, pues es más fácil. Y por suerte me aguantan aún. Y a veces hasta nos lo pasamos bien. O sea, hay momentos que es en plan, bueno, pues es que yo no lo hago bien, pero es que no importa cómo lo hagas, soy yo que me tienen que ver a mí. ¿No quieren ser actores? No sé tus hijos. Bueno, mi hijo me dijo el otro o... día que, hablando de profesiones, dice, no, tal, pues, enumeró ciertas cosas y al final me dijo, y a malas me hago actor como tú. Digo, esto a malas, ¿qué quiere decir? Bueno, tienes que prepararte para esto, no me lo han regalado, a mí no me han regalado ser actor de hoy para mañana, son unos años de preparación, pero luego me dijo, no, pero no quiero que me salga porque sea tu hijo y tal. Digo, bueno, hasta aquí tienes una confusión. Pero decías eso, ¿no? Que tiene esa parte buena, lo de ya después de una trayectoria tan larga que te puedas grabar en casa, pero sigue uno toda su vida, tendrás 80, 85 y seguirás con esa inseguridad que te da el que un director de teatro, de cine, decida que eres el personaje de su película. Claro, es que hay una desubicación importante, porque tú estás haciendo lo posible para
agradar, para que coincida tu propuesta con lo que se han imaginado ese personaje. Y normalmente tienes muy poca información, te lo montas tú, te planteas cómo debe ser ese personaje. Si tienes suerte, te has leído el guión o un capítulo o una escena, o a veces solo te pasan la separata de la escena y tienes que imaginarte todo lo demás. O sea, es complicadísimo. Y cada vez es como ese ponerse a prueba, ¿no? Que es como hacer la selectividad. Y dices, esto no se acaba nunca, de tener que demostrar que valgo, que vales. Entonces hay una sensación a veces un poco frustrante de decir, no construyes sobre algo, o sea, como que cada día estás volviendo a empezar, ¿no? Y esto en esta profesión a veces es duro, pero es así. Sí. ¿En qué momento estás, Alex Brendemühl? O sea, ¿en qué momento de tu vida? ¿Cómo lo describirías? No lo sé, sinceramente. Estoy en un momento desconcertado, porque, porque estoy a punto de cumplir 50 años, entonces tengo mucha experiencia ya, tengo rodaje, valga la redundancia, y por otro lado me veo muy joven y me veo con mucha curiosidad y con muchas ganas de aprender y crecer. Y entonces, es esa cosa de ubicarte, ¿no? A veces en el espacio y en el tiempo, ¿no? Esa crisis que uno tuvo a los 30, tuvo a los 40 y ahora tendremos a los 50. Bueno, es esa cosa, yo creo que es una suerte, es un privilegio y es maravilloso cumplir años. Y ahora qué? Pero ¿y ahora qué? Sí, pero que si te das cuenta, igual a los 40 te hiciste la pregunta, claro, igual. Y claro. A los 30 también igual te la hiciste, ¿eh? Sí, hay una edad en la que los años no te hacen tanta gracia, pero bueno, también dices, te enfrentas a ello con curiosidad y con buen hacer. Vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién estarías, encontrarte, reencontrarte y qué música estaría sonando. Mira, se me ocurre un faro. Yo desde niño que voy a la isla de Menorca, y hay un faro, el faro de Favarich, que está en un entorno de un paisaje casi lunar, de piedra de pizarra gris. Me recuerda a mis padres que están allá ahora, y hace unos meses que no les veo. Están en Menorca. Están allá. Estarás con tus padres. ¿Qué música pondríamos? Yo pondría música de Ennio Morricone. Uh-huh. De Cinema Paradiso. Uh-huh. La banda sonora de Cinema sonora. Paradiso. No sé. Sí. No, es un choque. Maravillosa un poco, la música. Pero... Pues vamos a escucharla. ¿Qué hace tiempo que no ves a tus padres? ¿Qué harías al llegar al faro y encontrarlos? ¿Qué haría? Bueno, de entrada achucharles, abrazarles y darles las gracias por todo. Igual la pasión por el cine se la debes a tu madre, ¿no? En parte. Sí, mi madre siempre ha sido muy teatrera. Y ha sido mi madre... Mira. Aquí la tienes, sí. Decías que tu madre ha sido siempre teatrera. Mi madre tenía, cuando éramos pequeños, tenía dos caballos de color naranja, y entonces lo llamaba Jerry, ese dos caballos, y hacía voces. Entonces Jerry hablaba y contaba historias. Y entonces hacía un poco de ventríloco. Qué bueno. Y se inventaba, es una gran contadora de cuentos. Y a los niños les cuentan miles de historias que no sabes de dónde sale toda esa creatividad. Entonces vamos a eso, a imaginar el faro de Menorca, tu padre, tu madre, esta música de Morricone, tú y Jerry, el dos caballos naranja. ¿Qué te parece esa imagen? Me parece maravilloso. Alex Brendemühl, muchas gracias por haber estado aquí esta noche en el faro. Gracias a vosotros. Un placer.
suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.